Corría el año 1980 y Ecuador enfrentaba una de las peores catástrofes naturales de su historia. Fuertes lluvias habían provocado inundaciones devastadoras, arrasando ciudades enteras y dejando a su paso un panorama de destrucción. En Ambato, una de las localidades más afectadas, los equipos de rescate trabajaban incansablemente para recuperar los cuerpos de las víctimas. Pero lo que encontraron entre el lodo y los escombros no era solo el resultado de la furia de la naturaleza. 4 fosas clandestinas, cuidadosamente ocultas, emergieron a la luz. 4 cuerpos que no pertenecían a las víctimas de la inundación. Alguien los había enterrado allí, alguien que llevaba años operando en las sombras, lejos del radar de las autoridades. Este hallazgo no solo desconcertó a los rescatistas, sino que también marcó el inicio de una investigación que destaparía uno de los casos más perturbadores de la historia criminal de América Latina. Detrás de esos 4 cuerpos había un secreto mucho más oscuro. Un individuo que, según sus propias confesiones, había cometido cientos de crímenes en 3 países diferentes. Un hombre que supo evadir a la justicia durante años, aprovechándose de la vulnerabilidad de sus víctimas y de las fallas de los sistemas judiciales. ¿Cómo fue posible que alguien así operara durante tanto tiempo sin ser detectado? ¿Qué lo llevó a cometer actos tan atroces? ¿Y por qué las autoridades no lograron detenerlo antes? Hoy vamos a adentrarnos en la historia de uno de los criminales más desconcertantes y despiadados de la región. Una historia que no solo revela la mente de un asesino, sino que también expone las grietas de un sistema que falló en proteger a quienes más lo necesitaban. Para entender cómo alguien como Pedro Alonso López pudo operar durante tanto tiempo, tenemos que remontarnos no solo a su infancia, sino también al contexto histórico y social en el que creció. López nació el 8 de octubre de 1948 en el municipio de Tolima, Colombia, en plena época de la violencia. Un periodo marcado por la guerra civil entre liberales y conservadores. Este conflicto dejó miles de muertos, desplazados y un país sumido en el caos. La pobreza, la falta de oportunidades y la violencia eran el pan de cada día en muchas regiones, y la familia de López no fue la excepción. Imagínate crecer en un hogar donde la supervivencia era una lucha constante. Su madre, Benilda López de Castañeda, era una mujer que ejercía la prostitución para mantener a sus 13 hijos, todos de diferentes padres. La familia vivía asignada a una sola habitación, separada apenas por una cortina que dividía el espacio donde su madre atendía a sus clientes. Para un niño como Pedro, crecer en un ambiente así no solo significaba vivir en la pobreza extrema, sino también estar expuesto a situaciones que ningún menor debería presenciar. A los 9 años, Pedro fue expulsado de su casa después de que su madre lo sorprendiera cometiendo un acto que ella consideró imperdonable. Fue golpeado brutalmente, quemado con una vela en los pies y echado a la calle sin más. Así comenzó una vida de vagabundeo, durmiendo en las calles, comiendo de la basura y enfrentándose a un mundo que lo trató con una crueldad difícil de imaginar. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Durante su tiempo en las calles, López no solo enfrentó el hambre y el frío, sino que también fue víctima de abusos por parte de extraños. En una ocasión, un hombre lo llevó a un edificio abandonado con la promesa de darle comida y refugio, pero en realidad lo sometió a abusos físicos y sexuales durante días. Este tipo de experiencias, sumadas a la falta de un entorno estable, fueron moldeando su carácter y alimentando un resentimiento profundo hacia la sociedad. Sin embargo, no fue hasta años después, durante su estancia en prisión, que López descubrió lo que él llamaría su misión. En 1969 fue arrestado por robo de autos y sentenciado a 7 años de cárcel. Allí, en un ambiente violento y hostil, fue violado por otros reclusos. Pero en lugar de someterse, López decidió vengarse de la manera más brutal posible. Fabricó un cuchillo con utensilios de la prisión y asesinó a sus agresores. Fue en ese momento que, según sus propias palabras, descubrió el placer de matar. Así, lo que comenzó como una infancia marcada por el abuso y el abandono, terminó convirtiéndose en la historia de un hombre que sembró el terror en 3 países. Pero, ¿cómo pasó de ser una víctima
a convertirse en uno de los criminales más buscados de América Latina? ¿Qué lo llevó a cometer crímenes tan atroces y cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo? Después de salir de prisión en 1978, Pedro Alonso López no era el mismo hombre que había entrado. La cárcel, en lugar de rehabilitarlo, lo había convertido en algo mucho más peligroso. Según sus propias confesiones, durante esos años en prisión, desarrolló una obsesión enfermiza por el control y el poder sobre los demás, especialmente sobre quienes consideraba más vulnerables. López comenzó a viajar por Colombia, Ecuador y Perú, moviéndose constantemente para evitar llamar la atención. Pero no estaba de turista, estaba buscando víctimas, y no cualquier tipo de víctimas. López tenía un perfil muy específico, personas jóvenes, indefensas y que, por su situación social o económica, no serían fácilmente extrañadas. Pedro Alonso López llegaba a pequeñas comunidades rurales, muchas de ellas habitadas por poblaciones indígenas. Se presentaba como un vendedor ambulante, un misionero o incluso como alguien que ofrecía trabajo. Ganaba la confianza de la gente, especialmente de las familias, y luego, cuando menos lo esperaban, actuaba. Pero aquí viene lo más perturbador. López no solo cometía crímenes, sino que lo hacía con una frialdad y una meticulosidad que dejaba a las autoridades sin pistas. Seleccionaba a sus víctimas con cuidado, las llevaba a lugares remotos y después de cometer sus actos, las enterraba en fosas poco profundas. Lo más sorprendente es que, en muchas ocasiones, las familias de las víctimas ni siquiera denunciaban las desapariciones, ya sea por miedo, desconfianza hacia las autoridades o porque creían que sus seres queridos habían emigrado en busca de una vida mejor. Esto le permitió a López operar durante años sin ser detectado. Pero, ¿cómo logró escalar a un nivel tan alarmante? ¿Cómo pasó de cometer un crimen a convertirse en un asesino en serie con cientos de víctimas? La respuesta está en su modus operandi, una estrategia tan calculada como despiadada, que vamos a explorar en detalle a continuación. Pedro Alonso López no era un criminal impulsivo. Todo lo contrario, era meticuloso, calculador y extremadamente organizado. Su modus operandi era tan frío como efectivo, y eso lo convirtió en uno de los asesinos en serie más difíciles de capturar. Lo primero que hay que entender es cómo seleccionaba a sus víctimas. López no actuaba al azar. Él buscaba personas que, por su edad, condición social o situación económica, fueran fáciles de manipular y que, en caso de desaparecer, no generaran una investigación exhaustiva. Muchas de sus víctimas pertenecían a comunidades indígenas o rurales, donde la presencia del Estado era casi nula y las familias tenían poca fe en las autoridades. Llegaba a un pueblo, se presentaba como un vendedor ambulante o un misionero y comenzaba a ganarse la confianza de la gente. Regalaba dulces, ofrecía ayuda o prometía trabajo. Era carismático, amable y sabía cómo ganarse a las personas. Pero detrás de esa fachada había un depredador esperando el momento perfecto para actuar. Una vez que identificaba a su víctima, la llevaba a un lugar aislado, lejos de miradas curiosas. Allí, cometía sus crímenes con una frialdad escalofriante. Según sus propias confesiones, no solo buscaba satisfacer sus impulsos, sino que disfrutaba del control total sobre sus víctimas. Las golpeaba, las estrangulaba y en muchos casos continuaba abusando de ellas incluso después de muertas. Pero aquí viene lo más perturbador. Pedro Alonso López no dejaba rastros. Enterraba los cuerpos en fosas poco profundas, a menudo en áreas boscosas o cerca de ríos, donde la naturaleza ayudaba a borrar cualquier evidencia. Además, elegía lugares remotos, lejos de las comunidades, para que las desapariciones no fueran inmediatamente notadas. Y como si fuera poco, López tenía una obsesión particular: los ojos de sus víctimas. Según sus propias palabras, le fascinaba ver cómo se apagaban lentamente. Para él, ese momento era divino, una especie de ritual que lo conectaba con una sensación de poder absoluto. Este modus operandi le permitió a López operar durante años sin ser detectado. Pero, ¿cómo fue finalmente capturado? ¿Qué error cometió para que las autoridades finalmente lo atraparan? La captura de Pedro Alonso López no fue el resultado de una investigación larga y meticulosa, sino más bien un golpe de suerte.
O, mejor dicho, un error por parte del propio López. Todo comenzó en abril de 1980, en la ciudad de Ambato, Ecuador. López, confiado después de años de operar sin ser detectado, cometió un descuido que lo llevaría directo a las manos de la justicia. Imagínate esta escena. Pedro Alonso López está en un supermercado, observando a una joven de 12 años que estaba con su madre. En un momento de audacia increíble, se acerca, toma a la muchacha del brazo y trata de llevársela. Pero esta vez, las cosas no salieron como él esperaba. La madre comenzó a gritar, alertando a los demás clientes y empleados del supermercado. En cuestión de segundos, López fue rodeado y retenido hasta que llegó la policía. Al principio, las autoridades no tenían idea de con quién estaban tratando. López fue llevado a la comisaría local, donde se negó a cooperar. No respondía a las preguntas, se reía de manera inquietante y evitaba el contacto visual. Los investigadores pensaron que estaban frente a un loco, alguien que no entendía la gravedad de sus actos, pero pronto se dieron cuenta de que estaban frente a algo mucho más oscuro. Fue entonces que surgió una idea inusual: traer a un sacerdote para que hablara con López. El padre Córdoba Agudín fue llamado a la comisaría y casi de inmediato logró lo que las autoridades no habían podido: hacerlo hablar. Y no solo hablar, sino confesar. Durante toda la noche, Pedro Alonso López le contó al sacerdote detalles escalofriantes de sus crímenes. Habló de cientos de víctimas, de cómo las seleccionaba, de cómo las mataba y de cómo disfrutaba de su trabajo. Al amanecer, el sacerdote salió de la celda visiblemente afectado. Le dijo a la policía que no podía soportar ni un minuto más, que las confesiones de López eran tan repulsivas y detalladas que lo habían dejado traumatizado. Fue entonces que las autoridades se dieron cuenta de que estaban frente a uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Y es aquí donde viene lo más impactante. Pedro Alonso López no solo confesó, sino que también se ofreció a guiar a la policía a los lugares donde había enterrado a sus víctimas. En una caravana policial, López llevó a los investigadores a varios sitios en Ambato y sus alrededores. En uno de esos lugares, cavaron y encontraron los restos de 53 personas, la mayoría jóvenes. Era una escena dantesca, un testimonio silencioso del horror que López había sembrado durante años. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Aunque López confesó más de 300 crímenes, solo se pudieron comprobar alrededor de 57. Muchos de los sitios que señaló no arrojaron restos, posiblemente debido a la acción de la naturaleza o a la falta de precisión en sus recuerdos. Aún así, las pruebas fueron suficientes para condenarlo. En 1981, Pedro Alonso López fue sentenciado a 16 años de prisión en Ecuador, la pena máxima permitida en ese país en ese momento. Fue enviado a la prisión de Ambato, donde pasó 2 años antes de ser transferido al penal García Moreno. Allí, fue aislado del resto de la población carcelaria y pasó sus días escribiendo en un diario y grabando monedas. Pero la historia no termina aquí. En 1994, después de cumplir 14 años de su condena, López fue liberado por buen comportamiento. Sin embargo, su libertad duró apenas unas horas. Fue detenido por ser extranjero indocumentado y extraditado a Colombia, donde enfrentó cargos por 2 asesinatos cometidos en 1979. Aquí es donde el sistema judicial mostró una de sus mayores fallas. En Colombia, un juez declaró a López demente y, por lo tanto, inimputable. Fue recluido en un hospital psiquiátrico, pero en 1998 fue liberado después de que un tribunal determinara que estaba sano. Pagó una fianza de $50 y fue puesto en libertad, con la condición de que se reportara mensualmente a las autoridades. Pero, como era de esperarse, López nunca cumplió con esa condición. Desapareció en 1998 y desde entonces su paradero es un misterio. Aunque se han reportado avistamientos y se cree que pudo haber seguido cometiendo crímenes, nunca ha sido capturado nuevamente. El caso de Pedro Alonso López no solo dejó una estela de dolor y destrucción, sino que también tuvo un impacto profundo en las sociedades de Colombia, Ecuador y Perú. Las comunidades afectadas, especialmente las indígenas, quedaron marcadas por el miedo y la desconfianza.
Familias enteras vivieron con el trauma de haber perdido a sus seres queridos, muchos de los cuales nunca fueron encontrados. Las autoridades, por su parte, enfrentaron duras críticas por no haber actuado a tiempo y por no haber protegido a las poblaciones más vulnerables. Pero, ¿qué llevó a López a cometer estos crímenes? ¿Qué pasaba por la mente de un hombre capaz de actuar con tanta crueldad? Los expertos que lo estudiaron coinciden en que Pedro Alonso López era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial. Carecía de empatía, no sentía remordimiento y veía a sus víctimas como objetos, no como personas. Su obsesión por el control y el poder era tan grande que, según sus propias palabras, el momento del asesinato era apasionante y excitante. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. López no actuaba solo por impulso. Había una lógica retorcida detrás de sus crímenes. Según los psicólogos, su infancia marcada por el abuso, el abandono y la violencia lo llevaron a desarrollar una profunda rabia hacia la sociedad. Para él, matar no era solo un acto de placer, sino también una forma de venganza. Cada crimen era una manera de recuperar el control que le habían arrebatado durante su niñez. Y como si fuera poco, Pedro Alonso López tenía una habilidad increíble para manipular a quienes lo rodeaban. Sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas y cómo engañar a las autoridades. Incluso durante su juicio, intentó evadir la responsabilidad de sus actos, alegando que solo había sido un cómplice y que los crímenes los había cometido otro hombre llamado Jorge Patiño. Pero, ¿qué podemos aprender de este caso? Más allá del horror y la fascinación morbosa que genera un asesino en serie, la historia de Pedro Alonso López nos deja varias lecciones importantes. La primera es la necesidad de proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente en comunidades rurales e indígenas, donde el acceso a la justicia es limitado. La segunda es la importancia de mejorar los sistemas judiciales y de investigación, para que casos como este no queden impunes. ¿Hasta qué punto el entorno y las experiencias de la infancia moldean a una persona? López no nació siendo un monstruo, se convirtió en uno debido a las circunstancias que vivió. Esto no justifica sus actos, pero nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para prevenir que historias como la suya se repitan. Hoy, el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio. Algunos creen que murió en la clandestinidad, mientras que otros piensan que pudo haber seguido cometiendo crímenes bajo otra identidad. Lo único seguro es que su caso sigue siendo una herida abierta para las familias de las víctimas y una sombra que persigue a las comunidades que alguna vez aterrorizó. Así que, la próxima vez que escuches sobre un crimen como este, no lo veas solo como una historia más. Piensa en las vidas que se perdieron, en las familias que quedaron destrozadas y en las lecciones que, como sociedad, todavía tenemos que aprender. Porque al final, la verdadera justicia no solo consiste en castigar a los culpables, sino en evitar que el mal siga creciendo. Antes de despedirme, quiero tomarme un momento para agradecerles de corazón. Ustedes que están del otro lado de la pantalla son la razón por la que este canal sigue creciendo. Cada like, cada comentario, cada suscripción no solo me impulsan a seguir investigando y trayendo casos como este, sino que también construyen una comunidad increíble, llena de personas curiosas, críticas y comprometidas con entender el mundo que nos rodea. Saber que hay gente que valora el esfuerzo que hay detrás de cada video, que se toma el tiempo de reflexionar, de compartir sus opiniones y de apoyar este proyecto, es lo que me motiva a seguir adelante. Cada uno de ustedes es parte de esto, y les aseguro que no lo doy por sentado. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por permitirme compartir estas historias con ustedes. Prometo seguir trabajando para traerles contenido que no solo entretenga, sino que también nos haga pensar, cuestionar y sobre todo, aprender. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y no olviden que juntos seguimos creciendo.